Aguantando. Tenéis abrigos todavía, ¿no? Yo os veo abrigados. Los privilegiados de aquí han escogido un mejor sitio. Bueno, qué lugar más precioso. Me encanta. Y gracias a la señora Concepción, ¿no? Me llegó a mis manos un informe secreto de la policía de Salamanca, escrito en el año 53, me parece, en la dictadura, y es un informe del jefe de policía con sus investigadores entregado al gobernador sobre este grupo sectario de los protestantes de Salamanca. Y va describiendo, claro, son los enemigos, por decirlo, pero cuando leía ese informe, decía, está vigente. Pues sobre todo habla de una mujer que está diligentemente y sin cansarse proclamando su herejía y buscando adeptos por todas partes, vamos. Tenía unas descripciones de esta mujer, más que ningún hombre, en el informe. Creo que lo tengo en el ordenador, es fabuloso. Y digo, aleluya, amén. Ahí está, es la señora con quien quiero pasar la eternidad. Quiero ser como ella. Así que gracias a la señora Concepción por donar este lugar. Vamos ahora, no empecé con oración, y sin más vamos a empezar a orar, que el Señor nos bendiga. ¿Vale? Gracias, Padre, esta tercera sesión de indagar en tu preciosa palabra. Abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley. Tu palabra, Señor, instrúyenos y convéncenos donde estamos errando. Ayúdanos en nuestra debilidad. Señala, Señor, esas áreas de mejoría, necesidad de crecer. Señor, haz que traguemos nuestro orgullo, nuestros prejuicios. Señor, que veamos a nuestro mundo particular, nuestros vecinos, las personas en nuestro entorno personal, Señor, como tú los ves, y que nos rompes al corazón, tengamos compasión por la gente sin ti, Señor, que seamos luz para ellos, alumbremos en nuestro entorno para que otros vean a Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Ayúdanos, Señor, en este capítulo 2 y 3 de Primera de Tesalonicenses, que seas tú glorificado por las palabras dichas y los mensajes recibidos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahora entramos en capítulo 2 y parte del 3 en 4 metáforas que Pablo utiliza. Capítulo 2 me encanta, porque dice que yo he sido así, he sido como un pregonero, como una madre, ahora lo vamos a ir viendo, en mi trato con vosotros. ¿Qué dijimos desde el principio? Aquí tenemos dinámica, principios para iglesias pequeñas y la progresión. Estoy llegando a... progresión de una iglesia, de empezar de nada, un mensajero llega a la ciudad y empieza a proclamar. Primero empieza donde la gente le conoce, a los suyos, ¿no? Cristo vino a los suyos y no le recibieron. Pablo fue a los suyos. ¿Dónde tenemos que empezar cuando nos convertimos a Cristo? A los nuestros, a nuestra familia, a nuestra gente. Si no empezamos allí, estamos dejando nuestra Jerusalén atrás, ¿no? Queremos ir a Samaria, pero ¿qué es nuestra Jerusalén? Así que, en realidad, empezar una iglesia es bastante fácil. Si lo miras por un lado, evangelizas, discipulas, ¿no? Está en la Gran Comisión, formas, enseñas, instruyes a los creyentes y formas líderes para que se encarguen de la obra.
Si me permitís, justo aquí, quizá en página que no estamos, 7, en el punto 2, el plan, es que mi clase favorita en el seminario son misiones bíblicas. Vamos a volver a Hechos, capítulo 14, porque se basa en lo que yo llamo un taburete de 3 patas. ¿Qué son misiones? ¿Qué nos ha dejado Dios hacer? La obra de alcanzar el mundo para Cristo. Pues 3 versículos sucesivos nos da para mí esa progresión que estamos viendo en 1 Tesalonicenses. Hechos, capítulo 14, versículos 21, 22 y 23. Un taburete de 2 patas no se mantiene, ¿no? Hay los de una pata que el granjero va cuando ordeña la vaca, ¿no? He visto esos taburetes con una pata, lo ponen, pero si no se sienta encima, el taburete se cae. Tiene que tener al menos 3 patas, pero con 3 patas, suficiente. Se pone en pie. 3 patas necesarias. Versículo 21. Y después de anunciar, estaban en Derbe, el primer viaje misionero. Versículo 20, después de Derbe, versículo 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, en Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Qué hicieron? Anunciaron el Evangelio. Que hay muchas formas y muchas maneras, pero el corazón, la sustancia es evangelizar. Tenemos que ser evangelistas, continua y constantemente. Creo que Timoteo, no sé si coincidiría conmigo, hermano Antonio, tenía cierta debilidad, o le daba corte, o no era hábil en evangelizar. Y Pablo le tuvo que decir: Timoteo, haz obra de evangelista. No lo estás haciendo suficiente. No te olvides, por más que sepas de teología, por más Biblia que sepas, por más pastor que seas, no te libras nunca de evangelizar. Siempre estamos anunciar el Evangelio, versículo 22, que hacían después con los recién convertidos, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Advertirles que los que son piadosos sufrirán persecución, como Pedro decía. Pero agregas a lo que es el Evangelio lo que Cristo decía: todo lo que os he enseñado. Haced discípulos, y que después enseñarles todas las cosas que os he enseñado. Así es el discipulado. Es tomarles desde el primer momento de nacimiento y ir dándoles leche, y luego un poco más de carne sólida, comida sólida, carne, le vas dando a tu nuevo discípulo alimento para que crezca. Discipulado. A veces lo importante es que al convertirse tenga un plan, pequeña panorámica en los primeros meses, semanas de su conversión, pero luego toda la vida, ¿no? Les damos con este plan nuestro de 12 estudios unas bases en todas las principales áreas de enseñanza bíblica, y luego hay que construir en ello. El segundo plan de nuestra iglesia, cuando terminan esto, es un libro de grande formato y se llama Pasos de Crecimiento, y tiene 30 capítulos. Volvemos a estos temas, pero vamos construyendo. Y cuando terminan eso, ya les introducimos en la academia, lo que llamamos Academia Bíblica, y van tomando otros cursos, algo como el instituto, y si el Señor les llama en ese aprendizaje, pues notan un llamado del Señor y se apuntan en el seminario. Y seguro que aquí habrá personas que están sintiendo esa llamada. Aprender la Biblia está bien, pero Dios me está llamando vocacionalmente a servirle. Responde a esa llamada. Esa es la progresión. Primero evangelizar y luego discipular. Está el bautismo allí, claro, eso forma parte de esos primeros pasos de crecimiento. 21, versículo 21, evangelizar. Versículo 22,
exhortar, edificar, discipular al creyente. Y versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, y los encomendaron al Señor en quien habían creído. Establecer iglesias. Y no podemos establecer iglesias sin formar a los líderes. Así que evangelismo, discipulado, formación de líderes, organizar iglesias y al siguiente pueblo, al siguiente barrio, al siguiente lugar. Ahora España es dura, yo lo sé, porque vamos 26 años en Santa Marta de Tormes y estamos buscando un pastor para dejarle en el lugar valento. Pero en estos 26 años, miembros de nuestra iglesia están abriendo iglesias en España y en otros lugares. Una pareja que se conocieron en la iglesia, se casaron en la iglesia, ahora son misioneros en Kirguistán. Él es maestro de inglés en la academia y ella es enfermera, con ese pretexto está ahí. A él le acaban de nombrar pastor de una iglesia internacional de habla inglesa. Pero eran miembros y otras están abriendo en Ponferrada y otros están en Bulgaria. Un hermano diácono está abriendo una nueva iglesia en su país natal. No decimos, ¡ay, qué terrible! 26 años y todavía no está independizada la iglesia. Bueno, será en el tiempo de Dios y cuando Dios nos manifieste el pastor, quien quiere que siga la iglesia, pastoreando la iglesia. Pero mientras tanto vamos a seguir este plan. Y de nuestra iglesia, miembros de nuestra iglesia están sirviendo al Señor en múltiples lugares de Castilla y León y del mundo entero. Es como debería ser, reproducirnos. Así que el plan en realidad no es místico y misterioso, pero tenemos que ponerlo por obra. Y lo estamos viviendo en relieve ahora en la ciudad de Tesalónica con estos misioneros. Evangelizaron, instruyeron, están ahora edificando y formando, y luego los deja iglesia, forma estructura dentro de la iglesia con sus líderes. Volvemos ahora a 1 Tesalonicenses. ¿Qué hace el que va a abrir brecha en lugares donde Cristo no está conocido? Tiene que ser un deber de mensajero fiel, pregonero, mensajero fiel. Cumple su deber. Esta es la primera metáfora. Dice en versículo 2, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, dice, con denuedos anunciamos el Evangelio. Versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni por engaño, sino que según fuimos aprobados, llamados por Dios a pregonar, a publicar, a anunciar, dice, se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Así hablamos. Nos encomendó a ser portadores de una gran verdad, un mensaje sumamente importante. Y estamos cumpliendo fielmente esa labor, ¿no? Dice, aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Sino a Dios. La audiencia más importante que tenemos es el Señor. Y lo que hacemos, lo que decimos, debería agradarle a Él. Y da igual si nadie más se complazca de nuestras acciones, a Dios. Así que nuestro deber es cumplir y así esperar resultados, porque cuando llevamos un mensaje tan poderoso como el Evangelio, va a producir resultados, a veces oposición. Y me llama la atención, dice, habiendo padecido y ultrajados, cuando algo te pasa a ti, ¿qué harías tú? Coger manta y carretera, me marcho. Si no me quieren aquí, yo no quiero estar. Responde de la otra manera. Dice, cuando eso pasa, tuvimos de nuevo en nuestro Dios. Así que
a veces el resultado es antagonismo. Y si en tu vida, por tu estilo de vivir, no hay antagonismo hacia ti por ser cristiano, deberías plantearte, ¿estoy viviendo para el Señor de verdad? 2, predica y testifica a pesar del sufrimiento, comparte el Evangelio con humildad, pero con insistencia. Esta palabra griega significa hablar sin restricciones, abierta y libremente. Es completamente sincero y transparente, auténtico. Versículo 3. No estaba allí con medias tintas ni medias palabras. Yo leí ayer sí, estaba en el tren, leyendo la declaración doctrinal de una iglesia aquí en Cataluña. Voy a señalar la iglesia. Pero me parecía a mí en su declaración que hacían todas las vueltas que pudieron para no usar la palabra pecado. Que Cristo vino a salvarnos de nuestro pecado. Nuestro pecado nos separa de Dios. El pecado nos ensucia nuestra vida. Pero en toda esta gran declaración de todo lo que creían, jamás usaron la palabra pecado. Cuando aquí aparece tanto. Hablemos de pecado porque eso es la razón por qué Cristo murió, ¿no? Me parecía que estaban casi engañando, ¿no? Cristo vino para unir la humanidad con Dios otra vez y que no sufra la desgracia de no estar con Él por la eternidad. Pues es cierto, pero no estás diciendo para evitar el castigo eterno en llamas de fuego, ¿no? Es que a veces usamos palabras demasiado suaves y encubrimos lo que en realidad estamos diciendo. No usa teatro, engaño ni manipulación, cumple sus responsabilidades ante Dios. Ahora en versículo 5 tenemos 2:5, otra metáfora, y apuntad, madre. Ama como una madre cariñosa. El día de la madre en nuestra iglesia, declaro que yo también soy madre. Y este mensaje no es para las madres, es para todos, porque todos debemos ser madres. E incluso vosotros varones debéis ser madres. ¿Por qué? Vamos a escuchar su explicación. Dice, porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ahora hay una comparación, porque está la nodriza, la canguro que viene, que cuida a tus hijos mientras que tú salgas. Hay la chica que viene a cuidar a los peques en tu casa, o una señora con madres propias, con hijos propios, que cuida a tus hijos y lo hace con ternura, porque también es madre y sabe cuidar a pequeños. Pero, dice Pablo, yo, Silas y Timoteo, cuidamos a vosotros como la nodriza cuida a, no hijos de otros por pago, sino a sus propios hijos. ¿Sí? Pasa todo el día cuidando a los hijos de otros, pero llega a casa y cuida a sus propios hijos. Y una madre cuida a sus propios hijos de una manera distinta, porque hay un vínculo maternal allí que no tiene con otros niños. Y es curioso porque Pablo dice, yo soy como esa madre. He sido una madre para vosotros. Así que no estamos confundiendo géneros, sino que el rol del padre y madre, todos sabemos que nuestra madre, no hay una madre como nuestra madre, como mi madre. Así tenemos que atender a los que recién llegan a Cristo. Porque lo describe en versículo 6. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio, sino también nuestras propias vidas. Eso es lo que hace una madre.
porque habéis llegado a ser muy queridos. Algunos dicen que la iglesia en Filipos era la más querida por Pablo. Yo no sé, porque con estas palabras yo veo un corazón tierno, roto, enamorado de estas personas en Tesalónica. Tenemos que amar, podemos ser muy elocuentes en nuestra habla y muy hábiles en explicar el Evangelio, pero eso no convence a personas de su necesidad del Señor más que nuestro amor. Y eso se percibe desde el primer momento, que tú amas, que tú quieres a esa persona con quien estás hablando. Vamos a reflejar en nuestro evangelismo y nuestro discipulado ese nivel de amor. Brutalmente sincero, porque les decía que igual esto no va a facilitar vuestra vida, vais a sufrir más. No les usa para sus propios fines, tenéis esto en los apuntes, ¿no? No busca gloria y protagonismo, es tierna, cariñosa y bondadosa para con ellos, sinceramente adora a sus críos, trabajaría día y noche, entregaría su cuerpo, su vida, mi propia vida daría para que vosotros crezcáis en Cristo. Hay otra metáfora y se encuentra a partir del versículo 10. No dudes, yo sí amo a la gente, pero en un sentido netamente teológico. ¿Cómo amas? ¿Teológicamente amas a la gente? ¿O de verdad los amas? De verdad. Instruye y edifica como un mentor. Mentor serio y responsable en la casilla, esa página ya 9 me parece. No, 8. Mentor serio y responsable. Aquí aparece la figura del padre, ¿no? Antes la madre, ahora el padre. Pablo fue un mentor por medio de su comportamiento, por su conducta en primer lugar. Versículo 10. Vosotros sois testigos y Dios también sabe cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo como el Padre. Qué curioso, ¿no? Dice, hemos sido como madres y yo ahora como padre. Es difícil criarse en un hogar con una madre soltera o padre soltero, ¿verdad? Estamos sufriendo lo indecible en nuestra familia porque nuestro otro yerno abandonó a nuestra hija hace 2 años. El tercer niño que les nació tenía 4 meses y decide coger su Xbox, sus juguetes y sus ropas y zapatillas y marcharse de casa. Horrible. Ahora esos niños, pasé el mes de febrero ayudando a nuestra hija. Belén no pudo ir porque cuidamos a su madre, 93 años, y necesita cuidados 24 horas. Así que me tocó a mí ser un poco madre y abuela. Así que llegó al abuelo y ayudando a cuidar, bueno, no sé cuántas lavadoras he hecho. En mi vida no he hecho tantas lavadoras. Y no solo es la lavadora, es la secadora y luego doblar y separar, porque tienen 6, 4 y 2 años y toda la ropa me parecía igual, misma madres, ¿verdad? Y los 2 pequeños con pañales y accidentes y sábanas, ¡uy, ay, ay! Y sus habitaciones están en la segunda planta, así, escaleras arriba, escaleras abajo, para que nuestra hija pudiese salir, trabajar, hacer sus cosas. No sé cómo lo hace, porque ir de compras con esos monstruos. Uno va detrás de uno y el otro va para allá. Y gritan. ¡Uy! Tengo un nuevo aprecio de vosotras madres. Pero una madre soltera, necesitamos mamá y papá, ¿verdad? Y a veces toca
ser mamá y papá. Mi suegra, que vive en nuestra casa, lleva ya tiempo allí, viene de una generación, eran 14 hermanos, 5 murieron en su infancia, sobrevivieron 9, pero ella es la segunda y su hermana, que es la mayor, perdieron mamá con 40 años de edad y 5 años después papá. Tenía su hermana 21 años y ella 18 años. 21 y 18 años, hermanas, a cargo ahora de 7 hermanos en plena posguerra. Así que duro lo vivió. Dios ha hecho que mamá y papá, a veces no puede ser así, tenemos que... Pero espiritualmente necesita el nuevo creyente un padre y una madre. Quien les cuide necesita esencial. Así que tengamos cuidado de nuestros nuevos creyentes, démosles lo que necesitan. Y están mirando nuestra conducta, ¿no? ¿Cómo nos comportamos con vosotros? Cuidado con lo que... Porque puedes decir lo que quieras, pero los niños, y he visto un mes, y me imitaban todo lo que hacía. Tenía que apretar el tornillo debajo del lavabo, y ahí estaba metido bien. El pequeño coge una herramienta y también está apretando tornillos. Se imitan hasta los gestos, las formas, las muecas. Cuidado porque nos están imitando. Ojo. La Biblia dice que nuestro comportamiento debería ser santa, justa y irreprensible. En vuestros papeles ahí pone donde pone ojo, debería ser santa, justa y irreprensible. Es que no sale aquí. ¿Vale? Conducta, ojo. Nuestra conducta debería ser santa, justa e irreprensible. Debería dar enseñanza. Aprenden nuestros hijos mucho más de nosotros que lo que aprenden en el colegio. Por tanto, versículo 11 dice que tenemos que exhortarlos y consolarlos. Ojo, la enseñanza nuestra debería ser con exhortación, corrigiendo en amor errores, y consolación a cada uno de los que están debajo de nuestro cargo. Cada uno. Esa frase aparece tantas veces. Cristo iba a cada una de las aldeas predicando el Evangelio, no dejaba ninguno sin mensaje. Y finalmente, obediencia. Versículo 12. Y os encargábamos que anduviésemos como es digno de Dios y os llamó a su reino y su gloria. Pon en ojo ser dignos de nuestra salvación y también consecuentes. La palabra no aparece allí, pero es la idea, ¿no? Vivir consecuentemente con nuestra vocación, con nuestro llamado a ser hijos de Dios. Debemos vivir como hijos del Rey, debemos vivir como ciudadanos del reino de Dios, en obediencia a las leyes que Dios nos ha dado. Y lo van a ver los hijos. Muy bien, una casilla allí para hacer una pequeña evaluación propia. ¿A quién estás enseñando tú ahora? Pablo tenía discípulos, al menos Jasón, Aristarco y Segundo, ¿no? ¿Cómo se llama la persona que tú estás discipulando? Quizás son varias o varios, pero en realidad todos necesitamos un Pablo que nos hace mentorado, un Bernabé y un Silas con quien trabajamos codo a codo, y un Timoteo a quien estamos mentorando, enseñando
discipulando. A veces hemos recibido un mentorío, una enseñanza, o una guía, un discipulado. O estamos trabajando con alguien, pero ¿a quiénes estamos de verdad llevando para que nos reemplacen? ¿Quiénes estarán en el cielo por tu intervención? ¿Quiénes estarán sirviendo al Señor vocacionalmente porque tú obraste en su vida? Hay una serie de preguntas en esta línea, estas tres metáforas. ¿Qué clase de madre eres? ¿Qué clase de padre eres? ¿Qué clase de mentor eres? Un autoanálisis. Pues hazte quizás en el tiempo devocional, mañana o pasado, pregunta por pregunta. Y pide que el Señor te ayude a contestar esas preguntas. ¿De acuerdo? A partir del versículo 13, entramos en la tercera tercer apartado, crecimiento espiritual, salvación, evangelismo, y los mismos convertidos salen a evangelizar. El énfasis está en el evangelismo, divulgando y partiendo el evangelio desde su ciudad hasta los rincones del mundo, de Acaya y Macedonia, discipulado, mentorío, padre, madre, y ahora creciendo, seguir creciendo. Qué bonito es ver a los pequeños crecer y a aprender nuevos conceptos. Estaba con los nietos el mes pasado sentados en la mesa y no sé si comíamos hamburguesa o era albóndigas, no sé, era carne. Y el mayor, tiene 6 años, decía: mamá, ¿de qué carne estamos hechos nosotros? Claro, comemos pollo un día y el otro día y hamburguesa. Pues yo tengo que, ¿de qué carne estoy hecho? La pregunta de los niños, pero siempre indagando buscando. Y me vino el mismo. Un día decía: abuelo, bueno, me llama Yayo. Dice, yo sé que los niños crecen en el vientre de mamá, pero ¿cómo llegan allí? Me he dicho, Jesse se llama, Isaí, Jesse. Bueno, Jesse, quizás esa pregunta para tu mamá o papá. Y le voy a Tania. Tania, ¿me has venido? Sí, claro, te he enviado a ti. Para que le contestes. Bueno, le di una pincelada para la cabeza de un niño de 6 años. Pero crecen los niños, hay que ayudarles a crecer. Y lo suyo es, claro, que alguien que recién se convierte a Cristo tiene muchas dudas y preguntas. ¿Y por qué hay tantos libros en la Biblia? ¿Y qué es un testamento? ¿Y qué es gracia? Y todo esto. ¿Vale? Muy bien, pues hay que crecer. Ahora, si nuestra iglesia pequeña queremos que crezca, o podemos hacer que bajen del coro, o que poner sillas muy cómodas. ¿Cuáles serían falsos indicadores o metas, quizás, para que nuestra iglesia pequeña crezca? Dame ideas, porque yo he puesto aquí algunas, no sé si tengo la lista. No, os lo voy a dar. Ideas mías. Por ejemplo, que la gente se vista bien cuando vengan a la iglesia. Eso es la casa del Señor. Tienes que vestirte bien, y si te vistes bien, eso va a hacer que más gente llegue y que se vistan bien. Una iglesia creciente es una iglesia que honra el lugar del culto. ¿Sí? No. ¿Se puede llegar con vaqueros? ¿Hay algo en la Biblia que...? Bueno, otra cosa, y darme idea. Ahora estamos en foro abierto, ¿no? Oraciones muy elocuentes, ¿no? Hay que tener a personas que saben decir 3 veces santo, majestuoso Señor y tal. Ya sabes, como algunos oran con una gran elocuencia. Eso sería una marca falsa de una iglesia creciente y sólida.
bonita mobiliaria, ¿no? Claro, tenemos muebles, alfombra, tenemos todo de primera calidad. Generosas ofrendas, iglesias que dan muchas, las iglesias de prosperidad son las mejores porque tienen, la gente está comprando bendiciones, pero da mucho dinero. El jardín bien cuidado, exterior, buen equipo tecnológico, mejor sistema de mezcla de sonido, proyectores, buenos coches aparcados enfrente, Biblias nuevas, bonitos baños. Estas cosas quizás asociamos con iglesias buenas, ¿no? De vez en cuando hacemos viajes en nuestro otro país, llevamos hermanos de nuestra iglesia. La última vez el pastor Rubén Ruiz y su familia invitamos a acompañarnos. En nuestra vuelta visitan las iglesias y nos apoyan. Y claro, llegas allí y ves aparcamientos enormes, iglesias enormes y tal, claro. Para nosotros en España parece una lujosidad inimaginable, ¿no? Como podemos ver. Pero ese es otro país, es otra manera de vivir, es otra manera de hacer iglesia, pero a veces impresiona esto. Y hemos ido a una iglesia que tenía un McDonald's dentro y un Starbucks dentro del vestíbulo, ¿no? Y tienen su gimnasio y su lugar, ¿no? Es todo, toda una mini ciudad metido en cámaras de televisión, pues, y dices, pero esto es iglesia, es lo que Pablo tenía en mente, ¿no? Cuando escribía a los hermanos en Tesalónica. Yo creo que nos pasamos bastante veces, ¿verdad? El contraste era enorme porque teníamos dos iglesias en Virginia, el estado de Virginia. Una era bastante grande, 500 personas y todo lo que he descrito. Pero la otra iglesia estaba en una zona rural, un edificio hecho de madera, con solo un salón, no tenían clases de niños ni de nada, no había sótano y no había baños, habían 2 retretes en el recinto de la iglesia, ¿no? Y éramos 5 esa mañana, por la mañana prediqué a 5 y por la tarde 500, en el mismo estado a distancia de 2 horas, algo así, a diferencia. Pero modestas instalaciones o elaboradas no define la calidad de una iglesia que se está creciendo espiritualmente o no. La cuestión ahora es esta: auténtico crecimiento, auténtico espiritualidad, tiene que ver con estas cosas. En versículo 13, no tenéis que apuntar nada aquí, recibiendo la palabra, recibieron la palabra. Sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste, nosotros recibiste, no como palabra de hombres, sino según es verdad la palabra de Dios, que obtúa. Esta palabra actuar es energeo, energía, produce y da y transmite energía. La palabra de Dios produce energía espiritual en nuestra vida, nos vigoriza y es esencial. Segundo lugar, resiste el sufrimiento. Y en versículo 14 dice: por vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores con los que están en Judea, pues habéis padecido de lo de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron. Gentiles contra gentiles, judío contra judío, y no hay dardos que duelen más que cuando vienen de tus compañeros, de tu gente, ¿no? Pero resistieron ese sufrimiento. Lo comentaba también en capítulo 2, versículo 2. Aprendieron a que circunstancias no ceden su gozo, ni limiten su crecimiento. Mañana voy a predicar sobre el versículo en los Salmos y dice: bueno ha sido que he sido afligido, bueno que he sido
¿Qué hay de bueno en ser afligido? Pues la palabra lo pone. ¿Y cómo puede ser bueno que sufra? Ahí está la quid de la cuestión. Dios enseña muchas cosas en el sufrimiento. Tenéis todo esto apuntado. Vamos ahora al tercer punto que empieza en versículo 17. Enriquecer nuestras relaciones. La vida tiene que ver con relaciones humanas. 2:17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Es lo que hemos sufrido mucho en COVID, ¿verdad? En la pandemia. Y Zoom y Skype, WhatsApp y todo eso, no es lo mismo ver a alguien en tu teléfono que estar de abrazar, de querer. Así que aplaudo a todos los que trabajáis en estos institutos, porque podíamos hacer esto online y comer en casa, ¿no? Y no gastar dinero, pero no es lo mismo estar. Así que sigáis. Y esto es una necesidad de estar juntos, de animarnos mutuamente. Sabéis que de todas las veces que en la Biblia aparece aleilon, palabra griega que se traduce unos a otros, más de 100 veces, 4 de ellos, Pablo dice, daos un ósculo santo. 4 veces. Besaos, abrazaos, quereros, ¿no? Así que la necesidad de vernos y entender que nuestro enemigo quiere estropear esa realidad. En versículo también 17 dice, pero Satanás, 18, perdón, Satanás nos estorbó. ¿Cómo se mete entre nosotros? Rompiendo relaciones, impidiendo vernos, haciendo que no nos hablemos, no nos comuniquemos. Esa relación, comunicación, verse, animarse mutuamente es esencial. Bueno, escuché el pitido de reloj de alguien, hemos llegado a la hora, ¿verdad? ¿Terminamos ahora la tercera sesión? No, Alfredo no está, o seguimos hasta que venga. Bueno, terminamos la hoja menos, ¿vale? Si os parece. Vale, preparándose para guerra espiritual. Bueno, yo sí quería ilustrar la necesidad de relaciones interpersonales. Muchas veces una iglesia empieza así. El pastor gana almas y los va discipulando. Son relaciones unilaterales monodimensionales. Lo que tenemos que llegar a ver es que las relaciones sean cinegéticas y dinámicas. No aquí, sino así. Así que, si solo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas, ¿cuántas líneas? ¿Cuántas relaciones se crean? Así que, me frustra, yo soy un pastor, me frustra un montón cuando llego a la iglesia y alguien les tengo que presentar. Llevan semanas asistiendo, pero uno no ha saludado al otro. Mira, Nando, ella es Patricia, Nando. Mucho gusto. Pero llevan meses asistiendo. Buscar a gente, crear dinamismo y entender. Mi trabajo es muy difícil, pero cada domingo yo trato, y a veces hay 70 y más personas, saludar personalmente a cada persona, hasta a los niños, saludarles personalmente. No es imposible llegar a todos, pero por lo menos intento hacerlo, pero quisiera que eso fuese el deseo de todos. Algunos se sientan en el banco y claro, están en sus mundillos, se levantan y se marchan. ¿Qué hay de cristiano en eso, no? Y prepararse para la guerra espiritual. El enemigo nos opondrá sutilmente cada día. En versículo 18, ahí está, estorbando nuestro crecimiento. Cuidado con él y con sus emisarios y con sus principios en el mundo. Debemos utilizar con destreza las armas correctas, vestirse diariamente con el armamento y estar confiados que el Señor nos dará la gloria, la victoria.
porque cuál es nuestro esperanza, gozo y corona. No sois vosotros, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Estoy aquí para vosotros, existo para ti, para vosotros. Y por eso, para enfrentar a Satanás, tengo que vestirme. Eso es mi deseo, y sí, voy a terminar aquí. Todos los días, desde hace años, me levanto y antes de salir a la cama pido 3 cosas al Señor. Señor, lléname de tu espíritu hoy. Vísteme de toda la armadura de Dios, porque entro en batalla hoy. Y ayúdame a ser imitador de Jesús en todo lo que haga, diga y donde vaya. Bueno, pues gracias, Padre, por estas palabras. Ayúdanos a invertir nuestra vida en las vidas de otros y así ver nuestra iglesita crecer. Enriquecer esas relaciones, resistir al diablo para que huya de nosotros y entrar en cada día vestidos de armadura para poder enfrentar al enemigo. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que hay que ir para la foto, ¿no?